Bienvenidos a la segunda semana del módulo 4 del curso de Informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. En la primera clase seguimos el camino que ha recorrido la OIT y las Oficinas Nacionales de Estadística para tratar de determinar tanto el sector informal como el empleo informal. En esta clase veremos algunos problemas que ofrece la comparación de las estadísticas de los países miembros de la OIT, especialmente de América Latina, a pesar de las recomendaciones y a la aceptación de ellos a estas directrices. Empecemos por repetir que no existe una frontera clara entre lo que es empleo informal y sector informal. Además, existe el empleo informal como un proceso dinámico que no está en oposición al empleo formal y que en la realidad, tanto la informalidad como la formalidad son dos partes de un conjunto total que es la economía de un Estado. Hemos visto en la primera clase que una opción para medir el empleo informal, es mediante la realización de encuestas de hogar, ya que permiten caracterizar socialmente a las personas entrevistadas. En esta lámina tenemos acceso a datos de encuestas de hogares y de empleo en distintos países de América Latina. Y así podemos ver que en algunos casos el acceso a estas encuestas es posible, en otros países es en forma parcial y en otros no es posible para los investigadores tener acceso a este tipo de información. Pero un problema considerable es que las encuestas no recojan el registro de los trabajos en total que tenga una persona y que se concentren solamente en el trabajo principal. Esto implica que en términos operativos, la unidad de medida debería trasladarse de la persona a cada uno de los trabajos efectuados, ya que es posible tener más de un trabajo principal, un trabajo secundario, hasta en algunos casos un trabajo de tipo terciario. Para determinar los empleos considerados informales, la OIT propuso una matriz que vimos también en la primera clase y que se presenta en esta lámina. En esta matriz podemos determinar lo que es empleo informal, que serían las casillas 1 a 6, ¿no es cierto? Y la 8 y la 10. Lo que es empleo en el sector informal, que sería de las casillas 3 a 8, y lo que es empleo informal fuera del sector informal, que serían las casillas 1, 2, 9 y 10. La matriz de clasificación se asume para algunas categorías de trabajos que son informales, como los trabajadores por cuenta propia, las personas que trabajan en el hogar y los miembros de las cooperativas de productores. Sin embargo, distintas instituciones han ofrecido complementar la visión de la OIT con una clasificación alternativa indicando el estado contractual, el estatus de seguridad social y si la actividad desempeñada es considerada formal o informal. En esta lámina, ¿no es cierto?, podemos ver 3 indicadores del porcentaje de empleo informal para diversos países de América Latina. Lo que indican los institutos de estadística de cada país, en la primera columna. La segunda son el empleo informal según el Key Indicators of the Labor Market, y el tercero es la información que entrega CEPAL para los mismos países. Indudablemente tenemos aquí años
un poco diferentes. Tenemos información para 2011, 2012 y 2013 en cuanto a la información que entrega cada país, y en cuanto a las CEPALes del 2011. En cambio, el otro indicador es para información entre los años 2003 y 2010. Sin embargo, no hay una gran variedad de un año hacia otro. Lo que sí podemos apreciar es de que, de acuerdo a los diversos sistemas de recogida de información, el grado de informalidad varía de país a país. Cabe hacer notar que entre los trabajadores informales puede existir dos grupos. Por una parte, las personas con un nivel social más alto, que pueden optar por trabajar en forma informal para obtener mayores ingresos, y por otro, las personas de un nivel social en peor situación, cuya única opción es emplearse en forma informal. Para los primeros, ¿no es cierto?, podría hablarse de una informalidad voluntaria, es decir, aquella parte que se utiliza fuera del sector formal para tener mayores ingresos. Ellos en todo caso representan un porcentaje minoritario de la población, y el grueso de la población en estado de empleo informal es la del otro grupo, que no tiene otro remedio que trabajar en forma informal si quiere tener algún tipo de ingresos. En esta lámina podemos ver que por definición se entiende, ¿qué se entiende en cada país por definición lo que es empleo informal y qué trabajadores están excluidos de la definición? Por un lado, la definición que tenemos para Chile y Colombia, por ejemplo, lo importante para estos dos países es el contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo define si el trabajo es formal o informal. Mientras que para Brasil y Ecuador, si el trabajador está sujeto a la legislación laboral o no. Por su parte, para Argentina y Venezuela, estos países hacen hincapié en los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Por el lado de las exclusiones, tenemos que Argentina y Venezuela, consecuentemente con lo expresado anteriormente, excluyen a los trabajadores por cuenta propia profesionales, mientras que Chile y Ecuador excluyen a los trabajadores por cuenta propia en general. Y por otro lado, también Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela excluyen a los trabajadores familiares de este sector. A manera de conclusión, y teniendo en cuenta estos ejemplos de divergencia entre las definiciones y las exclusiones que se toman en cuenta en cada país, de acuerdo a la tabla vista en la lámina anterior, está claro que la constatación es que resulta muy difícil hacer una comparación con absoluta seguridad entre el grado de informalidad entre los diversos países de América Latina. Esto debe llevar a utilizar estadísticas auxiliares de organismos no oficiales para hacer diversas estimaciones de variada índole. Por otro lado, también es necesario que dejemos o que no solamente consideremos los parámetros de tipo cuantitativo, sino que entremos también a ver algunos parámetros de tipo cualitativo, y es justamente a eso lo que va a estar dedicada la tercera y cuarta clase de este módulo por parte del profesor Víctor. A continuación, se pueden encontrar los sitios de internet de las instituciones de estadística de Argentina, Brasil y Chile, y también de la CEPAL, que puedan servir para crear diversas bases de datos y hacer tratar de, por nuestra cuenta, hacer algún tipo de
estadísticas que sean comparables en alguna medida entre los países de América Latina, especialmente sobre estos tres que serían Argentina, Brasil y Chile. Y por otro lado, la información que nos entrega la CEPAL, que son en todo caso informaciones, no son metadatos, sino que son informaciones ya elaboradas con indicadores muy precisos de lo que se quiere buscar, tanto en empleo informal como en el sector informal de la economía. Muchas gracias por la atención y los espero para la próxima clase, la próxima semana, con la tercera semana de este cuarto módulo.